Hola colegas, continuamos con nuestro foro sobre preguntas y respuestas de la reforma tributaria, Ley 2277 de 2022. Esta pregunta para Juan Fernando Mejía nos la formula un colega y nos dice: si recibo rentas laborales del exterior y nacionales y tengo residencia fiscal en Colombia, para las rentas del exterior, ¿puedo aplicar las depuraciones que establece la ley para las rentas de fuente nacional? Sí, sí, claro. El artículo 103 del Estatuto Tributario establece cuáles son las rentas del trabajo, recordando que por especialidad de la norma, cuando allí se refiere a rentas del trabajo, no lo hace en los términos del Código Laboral, de manera que no se refiere a si están o no sujetas a prestaciones sociales o si son contratos realidad o no. No, a lo que se refiere el 103 es que hay una renta del trabajo. ¿Cuáles son las rentas del trabajo? Son aquellas que presta una persona natural, sea con contrato laboral o por servicios. Específicamente las del 103 son contratos por servicios, honorarios, comisiones. Son rentas del trabajo. Hay un cambio importante en la reforma tributaria y es que antes entendíamos que las rentas del trabajo eran las que usted hacía con el sudor de su propia frente, es decir, de manera personal, y no cuando usted las obtenía subcontratando a una persona por más de 90 días o a dos en cualquier tiempo. Entonces eso nos generaba unas discusiones tanto para la retención en la fuente del 383 como para la depuración de las cédulas, porque pues lo que había dicho la DIAN era que si usted subcontrataba, pues entonces se tenía que ir por las rentas no laborales y que en ese caso pues no tenía derecho a seleccionar aquella depuración del 25% de renta exenta que sí se le permite a los que tienen contratos de trabajo. Pero como el artículo 103 en mención no distinguió en ningún momento, no dijo, no mencionó a que las rentas del trabajo dependieran de una jurisdicción o si usted fuera residente o no, o si es nacional o extranjero, o de dónde provengan esas rentas, pues uno diría que ahí se aplica pues un principio del Código Civil y es que donde la ley no distingue, no le es dado al intérprete hacerlo. Entonces, aunque la DIAN sí, me parece que como en el 2014 había sacado una doctrina negando la posibilidad de las rentas, de hacer las depuraciones a esas rentas, pues finalmente lo que la doctrina y la jurisprudencia han dicho es reiterar que esas rentas del trabajo no dependen pues de dónde provengan, no dependen del origen. Recordarles entonces que sí, si usted tiene unas rentas del trabajo del extranjero, pues podrá hacer, me dice el que pregunta que las depuraciones, pero pues uno tampoco entiende muy bien a qué depuraciones se refiere porque hay que recordar que si usted se va a ir por la cédula de honorarios y prestación de servicios, usted tendrá que tener todo con factura electrónica o documento equivalente. ¿Sí? Así lo ha dicho, por ejemplo, el concepto 1566. O si no tiene cómo demostrar costos y gastos, pues usted tendría que optar por el 25% de renta exenta, es decir, llevarlo a la misma cédula, llevar esos ingresos, sean de origen nacional o de origen extranjero, llevarlo a la cédula de rentas laborales como si fuera un trabajador cualquiera con contrato laboral, porque pues lo que hizo la ley fue homologar tanto al que trabaja por contrato laboral como al de servicios en cuanto a ese mínimo vital del numeral 10 del artículo 106 del estatuto. Tal vez a esas depuraciones es que se refiere quien hace la pregunta, por eso hago allí la claridad. Pero la respuesta en términos sencillos es sí, claro, puede aplicar las depuraciones, entre comillas, por ejemplo, la del 25%, independientemente de dónde provenga ese ingreso. Obviamente aplicando el artículo 9 del estatuto, usted podrá aplicar y el 254 podrá también aplicar descuentos de impuestos pagados en el exterior, siempre y cuando esté declarando esos ingresos de fuente extranjera. Esa es la respuesta respecto. Gracias, colega Juan Fernando.
Bueno, entonces continuamos con este desarrollo de nuestro temario. Esta pregunta le corresponde resolverla a mi socio Víctor Hugo. Pregunta un colega. Ustedes siempre han hablado de garrote y de cosas negativas para los contribuyentes que trajo la reforma tributaria. ¿Será que en materia procedimental la reforma tributaria trajo algunos estímulos para los contribuyentes? ¿Nos pueden indicar si en la reforma existe tales beneficios? Sí, Martín, ya en su momento habíamos explicado los beneficios que trae la ley, lo recordamos. Primero, unos beneficios transitorios, que son la disminución de los intereses al 50% hasta el 30 de junio del año 2023, una reducción transitoria de sanciones para los omisos, ojo, omisos. Omisos. Porque algunas personas me han dicho, y es que los que estamos en discusión, no, la norma habló de omisos. Estos omisos que presenten las declaraciones de que debían al 31 de diciembre del año 22 y que lo hagan antes del 31 de mayo del año 23, pues podrán beneficiarse de una reducción del 60% de intereses y de sanciones. Y lo interesante es que la sanción de extemporaneidad va aplicando el artículo 640 y 641. Para el caso de la UGPP tenemos la posibilidad de disminuir las sanciones al 20% y en los actos administrativos que estén de la UGPP al 20%, y en aquellos casos de discusión que estemos en vía administrativa, la discusión de la sanción de inexactitud también la podemos manejar al 20% hasta el 30 de junio del año 23. También tenemos las declaraciones del IVA sin efecto legal porque se implementaron en un periodo determinado con las observaciones que el doctor Miguel Ángel nos hacía ahora, en donde la norma está diciendo preséntenla sin pagar extemporaneidad y mora hasta 4 meses de vigencia de la norma. También una exclusión del IVA para los trabajos que se hacen en la cárcel. También tenemos en el procedimiento tributario disposiciones normativas para que yo pueda esas declaraciones de retención en la fuente que valen menos de 10 VTs, pueda subsanarlas cuando son ineficaces, pueda simplemente pagar y subsanarlas para que no tengamos inconveniente alguno. Lastimosamente allí hay una crítica de decir, y es que hubiera sido bueno que hubiera superado las 10 VTs, porque efectivamente pueden presentarse muchos casos, pero vale la pena destacar esto. Y yo creo que el logro más importante y el que nos deja muy tranquilos a todos, y eso se lo debemos al grupo de los 100, que hizo una gestión muy grande, en eso el doctor Miguel Ángel tiene toda una trayectoria que realizaron con su grupo, es la disminución de la sanción de inexactitud, una sanción que era extremadamente onerosa y que lleva más de una empresa a la quiebra, porque sencillamente pues eran sanciones extremadamente costosas por errores que muchas veces eran involuntarios. Esa disminución a 7.500 VTs y la disminución de los porcentajes del 5 al 1, del 4 al 0.7, del 3 al 0.5 y el cobrar por los datos del 0.5 VTs por cada dato que pudiera presentarse es un logro importante, y adicional a eso las reducciones que también prevé la norma, inclusive temporales, hasta del 5% del valor informado para sanear aquellas situaciones del pasado que estén. En ese orden de idea me parece que eso es importante. También es importante, Martín, el hecho de que tengamos una mayor clarificación en lo que es la determinación de tributo con factura. Cuando salió la ley 2155 todos nos asustamos porque dijimos, no, aquí ya pague y vámonos, cuando la DIAN nos mande la facturita que ella diga y usted no puede discutirla, que era una de las críticas grandes que se hacían. Ahora ya con esta nueva reglamentación pues queda claro el procedimiento bajo el cual, si yo no estoy de acuerdo con la facturación de la DIAN, pues sencillamente puedo discutir, puedo hacer, y tenemos un marco regulatorio que creo que es supremamente importante. Y finalmente, Martín, también tenemos algo que es importante, y es haber ya elevado a rango legal el tema de las famosas facilidades de pago menores a 1 año, que antes era una potestad discrecional de los directores seccionales de impuestos y que ahora ya pues con este rango legal permite mayor tranquilidad para aquellas personas que tengan una necesidad de poder cubrir la obligación tributaria con plazo sin tener que tener los temas pues de una garantía o de un manejo, o que digamos tenga una mayor facilidad que la que es el acuerdo de pago formal del 814. Y finalmente, Martín, algo que pues personalmente con la DIAN no lo he vivido, pero sí lo he vivido mucho con las entidades territoriales, y es el hecho de que pago la obligación tributaria y el embargo se queda eterno, y rogamos al funcionario y el funcionario no lo hace y pasan los meses enteros sin que me desembarguen mis cuentas. Pues aquí la disposición del 839 en ese artículo 82 de la norma
permite que este procedimiento sea expedito, que una vez yo pague y demuestre, el funcionario se vea compelido a sacarme las órdenes de desembargo para evitar la afectación económica que sufro. Entonces, efectivamente, Martín, hay muchas cosas interesantes y buenas, no todo es malo. Hay que esperar obviamente también el desarrollo evolutivo de esto, y creo que es fundamental pues aprovechar los beneficios, por lo menos los temporales, que van de aquí hasta junio 23. Una pregunta adicional, Martín, y es: ¿las entidades territoriales pueden aplicar estos beneficios? La norma no lo dijo. Ojo, la norma no lo dijo. No es como en otros momentos en donde ha dicho esto lo pueden hacer las entidades territoriales. Entonces queda la discusión que hablábamos hace un rato. ¿Puede la entidad aplicarlo en forma directa sin necesidad que esté en sus acuerdos municipales o que sus consejos o asambleas lo han determinado? Pues es un tema de interpretación. Normalmente uno siempre habla de que las normas nacionales deben ser adoptadas. Los municipios, las entidades territoriales, por disposición del artículo 294, no pueden, la nación no puede interferir con sus rentas. Sus rentas son de su propiedad y solamente las entidades territoriales pueden disponer sobre ellas. Entonces aquí va a haber una discusión interesante, por ejemplo, si mañana el distrito de Cali quisiera aplicar esta disposición normativa. Habrá quienes digan que en función de las sentencias de Consejo de Estado no se necesite un acuerdo municipal para aplicarlas y sería potestativo para el municipio. Otros van a decir que sí se necesita la adopción de la norma. Vamos a esperar cómo se comportan las entidades territoriales para ver si estos mismos beneficios pueden aplicarse en lo que considere sean los impuestos de ellos y puedan ser aplicables frente a ellas, especialmente con las sanciones por no enviar información que son tan lesivas en las entidades territoriales. Muchas gracias, Víctor Hugo, por la excelente disertación y explicación acerca de los beneficios que trajo la reforma tributaria. Bueno, esta pregunta nos la formula un colega y le corresponde a Miguel Ángel. Si una empresa tiene en la casilla 54 del RUT la responsabilidad 22 y 23 de exportación, pero la empresa no tiene ingresos generados por estos conceptos, ¿debe presentar declaración de IVA bimestral? Bueno, por eso es tan importante y vamos a trabajar mucho en esto cuando le propongamos al Estado una reforma tributaria que no sea recaudadora, sino modificadora de una cantidad de artículos que están sobrando o que son lesivos en el estatuto tributario. Entonces, al contribuyente y especialmente a nuestros colegas los contadores se les presenta una serie de dificultades con este tema de la periodicidad del IVA, que si es bimestral, que si es cuatrimestral, que si es anual, y lo único que está claro es que es anual cuando pertenecen al régimen simple de tributación. Esto generó pues una cantidad de dificultades, de sanciones enormes, porque la DIAN siempre está dispuesta a enviar las cartas persuasivas, que no son tan persuasivas, sino que son más bien aterrorizantes, diciéndole: mire, usted hizo esto, cometió esta falta, bueno, etcétera. Entonces, por eso vamos a comenzar a trabajar en esto. Pero no, el hecho de yo tener en mi RUT la responsabilidad 23, ¿no?, y ser un usuario aduanero, esto es una mera información, esto es una mera declaración allí. Yo tengo eso ahí latente, pero yo no estoy ejerciendo eso. Entonces, no quiere decir que esto me lleve a presentar la declaración de IVA bimestral. Es la misma situación con el famoso tema de si soy responsable de IVA, si tuve ciertos ingresos o ciertas consignaciones, o si no soy responsable porque las tuve inferiores. Ya por lo menos la DIAN ha sentado doctrina diciendo es solamente por los ingresos grabados, así que yo puedo ser contador y además ser empleado de una empresa y a mí no me cuentan los salarios porque eso no es grabado con el IVA. En este orden de ideas también la respuesta es esta: solamente por tener la responsabilidad de exportador en el RUT no significa que yo haya comenzado a ejercer esa actividad y que por lo tanto mi declaración debe ser bimestral. Analizamos, sí, claro, los otros elementos, si superé los 92.000 UETs, etcétera, etcétera, pero en esta pregunta puntual
no estaría obligado a presentar bimestral mi declaración de IVA. Gracias, Miguel. La siguiente pregunta le corresponde a Juan Fernando Mejía. De acuerdo al artículo 89 de la Ley 2277, el ingreso base de cotización de los independientes, ¿puedo tomar los costos que cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario? ¿O es opcional tomar el costo presunto del decreto 1601 del 5 de agosto del 2022? Pensé que tenía el micrófono prendido. Bueno, no, ahí le contesto al usuario, es que usted puede tomar como costos el mayor entre lo que se presume y el real, si es que usted tiene cómo demostrarlo con factura electrónica, nómina electrónica y todo lo demás. En las presunciones se distingue jurídicamente las que admiten prueba en contrario y las que no admiten prueba en contrario. Hay unas presunciones, como por ejemplo cuando uno habla de la presunción de préstamos a los socios, que está en el artículo 35 del Estatuto Tributario, donde dice que si usted le presta a los socios, entonces se presume sin posibilidad de contradecir esto, que esos intereses generan un rendimiento mínimo anual. Pero aquí no estamos hablando de una presunción irrefutable. Aquí lo que usted puede es pues, determinar, eso sí, con la factura electrónica, con la nómina electrónica, pues que sus costos son mayores. También aprovechando esa pregunta, quiero decirle que esto es para fines de la UGPP, más no para fines del impuesto de renta, porque es que el nuevo artículo 336-1 del Estatuto Tributario no es que esté creando costos presuntos, que eran los esquemas que teníamos antes de la ley 1607. No existen los costos presuntos tributariamente. Lo que dijo el 336 fue que se creaba la posibilidad de topes indicativos de costos y gastos deducibles estimados por la DIAN, que la DIAN lo podrá hacer. No es que le esté dando al contribuyente la posibilidad de deducirse costos y gastos por derecho propio. No, yo creo que eso más bien lo van a reglamentar como un elemento de fiscalización de la DIAN. Es decir, por ejemplo, yo tengo ingresos en el año de 500 millones de pesos y yo no tuve cómo demostrar costos y gastos, ni deducciones, ni nómina electrónica, ni nada de lo demás, porque, por ejemplo, mis gastos los obtengo como, por ejemplo, tengo una cédula que se llama rentas de capital, arriendo unos inmuebles, pero cuando voy a hacer mejoras, los hago en San Andresito que llamamos, es decir, viene un señor, me hace el arreglo sin seguridad social, sin retención en la fuente, sin nada. Eso todo se me vuelve no deducible. No es que yo ahora vaya a ir a llevar el 60%, no. Usted lo máximo que puede hacer es irse por las rentas del trabajo y tomar el 25% como renta exenta de mínimo vital. No es que le estén creando un esquema pues allí de deducción. Ahora, lo que dice el 336-1 es que será el 60% de los ingresos brutos en la renta del trabajo, dice así, en las rentas del trabajo, y dice claramente, en las que procedan costos y gastos. Y entonces eso es muy importante entender esa redacción, porque cuando dice la norma que la DIAN podrá establecer hasta el 60% como de los ingresos como costos, y que podrá hacerlo, dice que solamente en las rentas del trabajo en las que procedan costos y gastos. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que se excluye así la cédula de rentas laborales de asalariados, ¿sí? Y de quienes reciban honorarios y servicios del 103 que opten por el 25% de renta exenta. ¿Por qué? Porque recuerde que esa primera cédula no admite deducciones, por eso precisamente se le da el mínimo vital del 25%. Como bien sabemos, por ejemplo, un asalariado que merque cada mes en el Éxito y pida factura electrónica, aún con factura en mano electrónica, esos gastos no son deducibles, entonces tampoco se le va a poder estimar el porcentaje alguno. Es decir, que si en las otras cédulas distintas a la de rentas laborales se excede el respectivo tope que determine la DIAN, que todavía no sabemos porque es hasta el 60%, si usted tiene en las demás cédulas, por ejemplo, las rentas de capital, en las no laborales, usted excede el tope, pues entonces dice allí que usted podrá
o lo deberá más bien indicar en una casilla que adicione la DIAN. Y dice claramente que usted lo tiene que soportar en factura o documentos equivalentes o en el documento soporte electrónica y con la nómina electrónica, conforme al concepto que le decía, el 1566 de 2020. Y en todo caso, dice allí que la DIAN tendrá que hacer un control legal de eso para que a ver si cumple con los requisitos de deducibilidad del 107. Y también dice que genera una obligación informativa. Y dice, ¿cómo así que genera una obligación informativa? En un lado dice que habrá una casilla y después dice que generará una obligación informativa. Entonces uno supone pues, que la DIAN hará un anexo para eso. Y como toda declaración informativa, indica allí que será sometida a la sanción del 651 literal D del numeral primero, que es el 0.5% de los ingresos sobre el patrimonio. Es decir, que con eso hay que tener mucho cuidado cuando uno exceda esos topes que la DIAN en su momento determine. También dice que la DIAN podrá ampliar esa regla a otros documentos electrónicos, le hace POS electrónico que ya pues está el calendario en la resolución 1092 del 1 de julio de 2022, grandes contribuyentes ya empezaban desde el año 2023, y pues aplica, y pues ya sabemos que para papicultores sí le aplica que el 60% de los ingresos es costo, en eso sí es una presunción de derecho, ¿sí? Y que se dejó la del 40% para los cafeteros del 66-1, ¿sí? Entonces, es distinto hablar de un cafetero, que a un cafetero sí le aplica la presunción de que sus ingresos, el 40% son costos, pues porque tienen un tratamiento especial que la ley optó por darles, pero eso no es que le vaya a aplicar pues a todas las rentas del trabajo del artículo 103. Es que advierto porque la pregunta parece dirigida a tomar esquemas de presunción de gastos y de costos en personas naturales, que era lo que teníamos antes de la ley 1607, y eso no es así, ese no es, digamos, la interpretación adecuada de la norma. Continúe allá, respetados colegas. Gracias, colega Juan Fernando, por la excelente respuesta a la pregunta formulada por el colega. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la última sección.